En nuestra misión de brindar tratamientos innovadores y de alta calidad, hemos identificado que muchos especialistas tienen dudas y preguntas acerca del procesamiento de plasma y células mesenquimales. En esta entrevista hemos reunido todas y cada una de esas preguntas más importantes para consultarlo con el experto en materia, el doctor Juan Camilo Martínez, epidemiólogo, director médico científico de Cells Life. Bienvenido, doctor. Gracias por este espacio. Muchas gracias, Estefanía. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, doctor. Yo quisiera que iniciáramos contándonos qué es Cells Life. Cells Life es una compañía de base tecnológica que se encarga de desarrollar soluciones basadas en medicina regenerativa. La medicina regenerativa es un campo novedoso en el área de la medicina como tal, en el que buscamos de que los tejidos que se lesionan por algún tipo de lesión, sea por una enfermedad, por un trauma o una combinación de esos tejidos, se regeneren buscando de que el tejido resultante al final sea lo más parecido anatómica y fisiológicamente al tejido nativo. En ese orden de ideas, hemos desarrollado tecnologías basadas en el procesamiento de plasma rico en plaquetas y lisado de plaquetas para obtener los factores de crecimiento propios de las plaquetas como tal, que residen en esos gránulos densos de las plaquetas, y romperlos funcionan para diferentes tipos de enfermedades. Y adicionalmente a eso, tecnologías basadas en terapia celular, especialmente con células mesenquimales de diferentes orígenes, tanto para aplicación, tanto autólogas, es decir, para mí mismo, la muestra para mí mismo, y halogénicas, que es para un donante no emparentado, no relacionado. Ok, doctor, ¿cuál es la trayectoria de este laboratorio para la elaboración de estas células? Nosotros, como laboratorio, nacimos en el año 2017. Nacimos como una compañía llamada Cells Tech, que tenía dos líneas de negocio, una en la producción de biomateriales, scaffolds fantasmas, que es otra de las bases de la medicina regenerativa, y en el otro lado todos los otros puntos que les estoy mencionando: procesamiento de plasma rico en plaquetas, lisado de plaquetas y células mesenquimales. Las dos compañías nacieron juntas como dos grupos básicamente, y básicamente hizo mitosis en el año 2020, dividiéndose las dos compañías, quedando Cells Life una compañía aparte y Cells Tech la otra compañía. Pero adicionalmente a eso, los grupos investigadores del grupo técnico nacimos en un grupo de investigación en áreas de medicina regenerativa, en ingeniería de tejidos y en terapia celular. En esos sentidos teníamos una trayectoria muy larga en la investigación en este tipo de tratamientos, tanto a nivel preclínico como de laboratorio, en modelos animales y en modelos humanos, en aplicación en humanos al final. Doctor, ¿y qué exámenes de control se le realizan a estas células? Tenemos dos tipos de terapias para nuestras células. Tenemos células autólogas y células halogénicas. Células autólogas es que se van a utilizar en el propio paciente, y células halogénicas en donantes no emparentados. Para las células autólogas realizamos, teniendo en cuenta que es el propio paciente, el riesgo de contaminación cruzada por aspectos relacionados al donante pues es nulo, porque es el mismo paciente. Realizamos una serie de controles durante el proceso y controles de calidad para asegurar la esterilidad, la pirogenicidad y las características fenotípicas de esas células, que nos aseguren que son células mesenquimales por un lado, y de que no vayan a tener ningún otro tipo de contaminante o microorganismo que se pueda haber relacionado durante el proceso de la producción o procesamiento de esas células. En el caso de las células halogénicas, que las tomamos de cordón umbilical, tenemos tres grupos de controles de calidad muy grandes. El primer grupo es el control al donante. El segundo grupo, todos los controles en proceso, y al final todo el control de calidad que se realiza para la liberación del producto. En las pruebas del donante hacemos un panel microbiológico extenso que es acorde con los requerimientos nacionales para la donación de tejidos y componentes anatómicos, y que adicionalmente es acorde a lo que solicita la American Association of Blood Banks, y que es acorde a unas normativas internacionales que existen en el tema. Eso incluye exámenes como VIH, como Trypanosoma cruzi, como citomegalovirus, entre otros, que lo que hacen es que vamos a evitar el riesgo de contaminación cruzada por algún agente microbiológico que esté en la madre y que por tanto vaya a estar en el cordón umbilical del recién nacido como tal. Ese es el primero. En controles en proceso realizamos
toda una serie de controles para asegurar la calidad microbiológica, es decir, la ausencia de contaminantes durante todos los procesos relacionados con los cultivos, con los cambios de medio, las alícuotas. Todos esos procesos pasan por una serie de requerimientos importantes, que es la evaluación, en este caso, de la esterilidad de todos estos materiales o la ausencia de contaminantes. Para eso utilizamos las mismas pruebas que se hacen de forma común en la metodología de USP, que es la misma metodología que se utiliza en el área de medicamentos. Utilizamos pruebas basadas en USP para la evaluación microbiológica, pruebas basadas en biología molecular para la detección de algunos patógenos específicos de alto riesgo que no se pueden evaluar, y otras pruebas relacionadas en la inmunoserología clásica para detectar otro tipo. Y al final realizamos pruebas finales a todo el lote para asegurarnos, por un lado, de que sí sean células mesenquimales. Entonces, en ese lado realizamos evaluaciones inmunofenotípicas de las células para asegurar de que cumplan los criterios internacionales de la ISST, la International Society of Cell Therapy. En este caso requerimos de que existan unos factores, unas moléculas específicas, unos clústeres de diferenciación que sean positivos, otras que sean negativos. Dentro de ellos es importante mencionar de que son negativas a CD34, marcador de células madre hematopoyéticas, y de antígeno histocompatibilidad de clase 2, que nos permite utilizarlos en donantes no emparentados. Son criterios supremamente importantes para poder realizar los procesos. Adicionalmente a eso realizamos evaluaciones microbiológicas para poder asegurar de que nuestro producto no tenga ningún tipo de contaminante, de que solo estén las células. Pruebas basadas en la misma metodología en USP, basadas en biología molecular, con algunos contra algunos patógenos específicos que pueden estar presentes en este tipo de células. Y adicionalmente a eso evaluamos todo el aspecto genotípico de esas células mediante una cariotipificación de las células al final. Ok, doctor, ¿y cómo garantizan la viabilidad en el transporte de las células? Es una pregunta muy importante, porque uno de los aspectos más críticos que nosotros preservamos también es esa viabilidad de las células. La viabilidad de las células se define como la proporción de células vivas sobre el total de células. Entonces, una proporción o un 90% de viabilidad implica de que por cada 100 células, 90 están vivas, 10 están muertas. Esa viabilidad es supremamente crítica, y nosotros, para poderlo realizar, lo primero que hacemos es que nuestras células son descongeladas previas a la aplicación, en un proceso de descongelación controlada que nos va a asegurar de que vamos a barrer todos los materiales que utilizamos para protegerlas durante la criopreservación, llamado crioprotectores por un lado, y por el otro lado de que vamos a ofrecer un producto fresco listo para aplicación. En ese orden de ideas, lo primero que hacemos es que las células salen con una viabilidad específica que está corregida sobre el total de células. Por dar un ejemplo, si piden 20 millones de células, en el caso de una aplicación, una terapia convencional, las células que se descongelan no son 20 millones. Descongelamos entre 24 a 26 millones de células para asegurar una viabilidad entre el 85 y 90, y de que las células vivas correspondan al menos a los 20 millones que es lo que requerimos en la aplicación. Y durante todo el proceso que sigue en adelante, que es todo el proceso de envasado, empacado, aseguramos de que el producto mantenga esas condiciones de integridad y de que el empaque final vaya a mantener unas condiciones específicas de temperatura. Las células se tienen que almacenar entre 2 a 8 grados, porque en nuestros protocolos de validación de transporte hemos demostrado que entre 2 a 8 grados almacenadas de forma adecuada en los métodos como las almacenamos, vamos a mantener esas viabilidades por encima del 90% mediante evaluaciones extensas a esos productos. Doctor, ¿y cómo es el proceso de selección para elegir el cordón umbilical? Los cordones umbilicales los obtenemos de donantes, de mujeres gestantes que deciden donar su cordón umbilical en un proceso altruista. En ese orden de ideas tenemos un pool de donantes que podemos seleccionar. Esas donantes son contactadas a través de nuestros médicos ginecobstetras, que son aliados en los procesos, y pasan una serie de tamizaciones para asegurar de que
el material sea, pues de que el cordón umbilical sea el adecuado, por dar un ejemplo, no en pacientes que tengan lesiones pues en enfermedades del cordón umbilical o patologías del cordón umbilical, en gestantes que tengan alto riesgo obstétrico o en algunas complicaciones específicas, y además de eso pasan por todo el cribado tamización microbiológica que te mencioné. Ese cribado tamización microbiológica es supremamente crítico e importante y lo realizamos acorde a los estándares internacionales. Ok, doctor, ¿y qué evidencia científica hay para el uso en artrosis, en lupus o en esas enfermedades tan extrañas, incluso ortopédicas y deportivas? Existe un pool de evidencia muy grande, un cuerpo de evidencia muy grande en múltiples enfermedades. En la enfermedad o la condición donde existen más evidencias en artrosis, especialmente en artrosis de rodilla. Ahí hay muchos ensayos clínicos, muchos estudios observacionales que han mostrado de que las células tienen tres características importantes. Por un lado, mejoran el dolor. El dolor no es una mejoría inmediata, va a mejorar con un efecto pico entre 3 a 6 meses y el efecto va a perdurar en el tiempo. A diferencia de otro tipo de intervenciones, las células mesenquimales mantienen la mejoría del dolor en el tiempo, por encima del año, inclusive los 2 años, y hay estudios que han mostrado de que inclusive a 5 años hay permanencia esa mejoría en dolor comparado con el grupo control de ácido hialurónico o grupo de esteroides, por un lado. Por el otro lado, mejoran esas escalas de funcionalidad, mejoran estadísticamente y clínicamente, son clínicamente significativos esos cambios en escalas como WOMAC, escala IKDC, escalas específicas relacionadas con esa funcionalidad y con cambios específicos en calidad de vida. Eso en últimas representa en mejoría del dolor, mejoría de funcionalidad y en últimas calidad de vida en nuestros pacientes, que no es solo a corto plazo, es una mejoría que es a mediano y que inclusive se perdura a largo plazo básicamente. Por un lado. Por otro lado, en otras enfermedades, si bien no está tan estudiado, en enfermedades como artrosis o lesiones de cadera, en lesiones de tobillo, en lesiones no solo a nivel articular del hombro, sino también en lesiones ligamentarias del hombro, hay un cuerpo de evidencia muy grande que ha mostrado efectos parecidos. En enfermedades relacionadas por sobreuso, en patologías por sobreuso, tanto en deportistas de alto rendimiento como en personas, llamémoslas normales, que realizan ejercicio, también se ha mostrado una utilidad muy importante en lesiones ligamentarias, en lesiones a nivel de la centesis como en epicondilitis medial y lateral y similares, con unos efectos muy importantes. En enfermedades autoinmunes hay estudios muy interesantes en lupus eritematoso sistémico, en artritis reumatoide, en los cuales han mostrado de que hay mejoría de esos indicadores inmunitarios y mejoría en las características clínicas de los pacientes como tal. En enfermedades relacionadas, en otras enfermedades deportivas, específicamente en lesiones musculares, tipo desgarros, lesiones complejas en deportistas de alto rendimiento, con una utilidad muy importante. De hecho, hemos tratado a muchos deportistas de alto rendimiento de nuestro país. No puedo decir nombres, pero hemos ganado algunas copas. Sí, wow, mejor dicho. Adicionalmente a eso, en condiciones estéticas hay un cuerpo muy importante. En este cuerpo tenemos relacionado con el rejuvenecimiento a nivel de los surcos de expresión en personas que requieran la mejoría de esos surcos como tal, y a nivel generalizado mejorando la apariencia y calidad estética de la piel. Doctor, agradecemos este espacio, agradecemos por responder esas preguntas tan comunes de nuestros especialistas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Estefanía.